He titulado la enseñanza de este día, Mi pacto con Dios. Si bien a través de la historia de la humanidad, Dios nos ha mostrado que Él es un Dios de pactos. Dios ha hecho diversos pactos con la humanidad. Hizo un pacto con la tierra de que jamás iba a ser un pacto con la tierra después del diluvio, y el pacto fue que no iba a volverla a destruir con aguas. ¿Sí? Eso a mí me da gran esperanza cuando empieza a llover, como ha estado lloviendo. Ayer no sé si vieron en las noticias, yo no hago noticias, pero estoy en un grupo de WhatsApp que me informan de todo lo que pasa con los más íntimos detalles. Una cosa. No, eso es mucho mejor. No, pero en serio. Cuando yo empecé a ver esos videos donde en Santo Domingo Sabio se salió una quebrada de su cauce y se empezó a bajar por la calle. Pero cuidado, que Santo Domingo Sabio está muy arriba, y a mí los videos que me empezaron a llegar fue de la parte de abajo de Popular, o sea, junto al río. O sea, eso era un río que venía desde muy arriba. Y fue algo donde, pues, me dio cosa porque ese río, ese charco de agua, esa quebrada se llevó chacitas, las chazas de gente que vende cositas ahí. Pero después empecé a ver bajar motos. Yo decía, caramba, me dio mucho pesar. Hay un video donde hay 3 muchachos tratando de sacar una moto, les pega una revolcada al agua, cada ratito los tumbaba, pero la lograron sacar. Y yo después decía, tanto esfuerzo, pero yo creo que cada motico se perdió, porque a eso le debe entrar una cantidad de agua por el Pero bueno, sí, pero cuando yo veo eso, recuerdo que Dios hizo un pacto con la humanidad, con la tierra después del diluvio, y dijo, nunca más lo puedo volver a destruir con agua. Después hizo un pacto con Abraham. Dios escoge a un hombre y hace un pacto con él. Y le promete un pueblo, le promete una descendencia, un pueblo, ¿sí? Y a esa descendencia de Abraham, al pueblo de Israel, muchos años después, varios siglos después, les dice, ustedes son mi pueblo y yo hoy hago pacto con ustedes. Como hablamos la semana pasada, duró más un mango verde la salida de un colegio que el pueblo de Israel dentro del pacto de Dios. Porque eso fue en cuestión de días que se olvidaron del pacto de Dios, a pesar de que estaban bajo la nube, a pesar que un par de días atrás habían pasado el Mar Rojo en seco, se les olvidó el pacto con Dios muy rapidito, apenas no vieron a Moisés. Y hoy, en la actualidad, Dios nos invita a entrar en su pacto. Por eso titulé la enseñanza, Mi pacto con Dios, porque Dios nos está invitando a entrar en su pacto. Cada vez que Dios entró en pacto con los hombres o con la tierra, Dios puso una señal en el pacto. Hay una señal. ¿Recuerdan cuál es la señal del pacto de Dios con la tierra? El arco iris. Muy bien. Colocó el arco iris para recordarse, para recordarnos a nosotros que Él entró en un pacto con la humanidad de no volverla a destruir con diluvio. Amén. Cuando Él hizo un pacto con Abraham, también le dio una señal, y fue una señal que se postergó hasta el pacto o que era la señal del pacto con los israelitas, y fue la circuncisión de los niños. Cada varón tenía que circuncidarse 8 días, a los 8 días de nacido había que circuncidarlo, ¿sí? Esa era la señal. Por eso escuchamos o leemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos a Pablo, que habla de los incircuncisos, refiriéndose a quiénes son los incircuncisos,
Los que no estaban dentro del pacto. Por eso Pablo en alguna parte les dijo, incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque es que ustedes creen que están en el pacto, pero... y nosotros hoy, en el nuevo pacto, tenemos una señal. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál creen ustedes que es la señal del nuevo pacto? A los que están en la transmisión no, porque ya vieron la diapositiva, entonces no se vale leerla. ¿Qué creen ustedes, hermanas? ¿Cuál será la señal del nuevo pacto? ¿Cuál es esa señal del nuevo pacto? La promesa de la vida eterna. La salvación, la vida eterna. Pero miren que las señales han sido, porque lo que están diciendo ustedes está dentro del pacto, obviamente. Pero las señales son más palpables. El arcoíris lo podemos ver, ¿sí o no? La circuncisión, pues, sabía, existió. ¿Cuál creen ustedes que es la señal? ¿Cuál puede ser la señal del nuevo pacto? ¿Cuál, chavo? Dice. Que la muerte. Por ahí va. Por ahí va. Para mí la señal del nuevo pacto es la cruz. Pero ojo, voy a hacer un paréntesis grande. No es la cruz como objeto de idolatría. Eso no puede ser la señal. Ay, hermano, entonces, bueno, entonces como el hermano dijo que la señal era la cruz, entonces ve, ahorita voy a bajar al parque y yo sé que por ahí por los alrededores del parque venden cruces. Sí, o como hizo la hermana de Silvia, la señal de la cruz. Sí, no. Al cervecito. Bueno, cuando Maradona fue técnico se echaba 7. No sé por qué 7, pero el tipo era loco. Sí. Cuando digo que la cruz es la señal del pacto de Dios con la humanidad con nosotros, es porque en la cruz de Cristo hubo el derramamiento de sangre. Cuando Dios pactó con Abraham en Génesis, ya decir que en Abraham capítulo 15, en Génesis capítulo 15 al 17, le dijo que sacrificara unos animales. De alguna forma figurativa, cuando Dios pactó con el pueblo de Israel, bueno, ellos también hicieron sacrificios de animales, pero antes, pues hubo un derramamiento de sangre. Murieron los primogénitos. ¿Y recuerdan cuál fue la señal para que no murieran los primogénitos en Egipto? La sangre del cordero. ¿Dónde encontramos nosotros ese derramamiento de sangre? En la cruz. Pero lo digo, no es la cruz como objeto de idolatría. Entonces sería la muerte de la... Ah, exactamente, porque es que la cruz es sinónimo de muerte. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿tome qué? ¿Cada cuánto? Cada día. Me encanta como lo dice Lucas, porque Lucas dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Muera cada día. Y ese es el llamado para nosotros. Eso fue lo que nosotros aceptamos. Dios nos presentó su pacto. Dios nos dijo, mire, esto es lo que tengo para ustedes, para el que quiera entrar en pacto conmigo. Ah, sí, muy chévere. ¿Han visto el reel en Instagram? El TikTok de ¿quién se apunta para salir? Apúnteme a trotar, bórreme. ¿Sí? Bueno, Dios dijo, esta es la salvación. ¿Quién quiere la salvación? Apúnteme. Tome su cruz cada día. A ver quiénes están gritando bórreme. ¿Sí? Porque esa es la situación. Hebreos, algún día haré una serie sobre el libro de Hebreos con ustedes. A mí me encanta ese libro. Sí, ya Fermi, es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Es que a mí tengo 39 libros favoritos en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Todos son mis favoritos.
Pero Hebreos, mostrando la superioridad de Jesús sobre todo lo que el pueblo judío conocía. Eso es un espectáculo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hay una diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, la gente nacía dentro del pacto. Porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Entonces todo el que iba naciendo dentro del pueblo de Israel era parte ¿de qué? Del pueblo. Del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo del pacto. ¿Les preguntaron si querían entrar en el pacto con Dios? No. Nació. Ahí sí. Como decimos nosotros acá, hay unos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. Entonces esos nacieron con estrella porque nacieron ahí. Pero había una orden. ¿Se acuerdan en Deuteronomio? ¿Cuál era el mandato a los padres para con los hijos? Y estas palabras que yo les hablo hoy, las repetirás a tus hijos estando en la casa, estando en el camino, por la mañana levantarse, por la mañana acostarse, y le dirás, conoce a Jehová. Era la forma en la que ellos iban a poder conocer que era el pacto en el que habían nacido. Jeremías, capítulo 33, que es de donde el autor de Hebreos toma estas palabras, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos habían hecho ¿qué, Claudia? Invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y dice el Señor que cuando nosotros entramos en pacto con Él, Él iba a hacer dos cosas. Él va a poner sus leyes en nuestra mente y las va a escribir en nuestro corazón. Dios dijo que iba a ser un nuevo pacto. ¿Pero qué es un pacto? Un acuerdo. Un acuerdo. Porque tal vez eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. A los niños que iban naciendo. Ustedes nacieron dentro del pacto de Dios. Ok, chévere. Nacimos dentro del pacto de Dios. O sea que eso es lo más cercano que nosotros tenemos a lo que pasó con muchos de nosotros. Porque tu familia es católica, Doris. Tus papás son católicos. ¿Por qué se llama Doris? La bautizaron Doris. Sí, pero por tradición. ¿A usted le preguntaron si quería ser católico? ¿A usted la bautizaron? Ahí sí, como dice Ricardo Arjona, me bautizaron a los 3 meses y a mí ni me preguntaron, ni me convidaron, ¿sí? Me dieron de todo, no me dieron nada. No tengo memoria de que me hubieran dado, por ejemplo, unas fotos, pero ¿qué pasó acá? Entonces, sí, nosotros somos, y ojo, que iglesia, ese era nuestro caballo de batalla hace 20 años, para evangelizar. No, es que no podemos ser cristianos por tradición. Claro, teníamos unas iglesias de primera. Aquí en Latinoamérica tenemos unas iglesias de primera, entrando una segunda generación. Pero ya tenemos una iglesia de tercera, cuarta generación. Entonces ahora resulta y sucede que hay niños que son cristianos, no son cristianos porque no se han bautizado, pero que nacieron en hogares cristianos y que por ende entonces ellos no van a adquirir un compromiso si nosotros no les mostramos que tienen que adquirir el compromiso. Si nosotros no les demostramos a ellos con la palabra de Dios y con nuestro ejemplo que esto es una cuestión de compromiso. Entonces, Claudia lo dijo muy bien, pacto viene del latín pactum, es un convenio o tratado o acuerdo, pero me encanta como lo dice el diccionario, solemne. O sea que un pacto no es una cuestión así como hey, nos vemos a las 12 ahí en el parque. Sí, dale, que si a las 12:50 no he llegado a arrancar sin mí. No. Le da esa importancia. Un pacto, un tratado solemne, escrito, y ojo a esta parte, y condicional entre 2 o más partes. Ojo, que el pacto es condicional.
¿Condicional a qué? Al cumplimiento de lo establecido. Eso establece una obediencia a cumplir uno o varias cláusulas, lo que se haya organizado, pero es condicional. ¿Quién tiene que cumplir? En el pacto, ¿quién tiene que cumplir? En esa definición, ¿quién tendría que cumplir? Los pactantes. Los pactantes tienen que cumplir. Mi pacto con Dios. Dios me está ofreciendo su pacto. Dios no lo extiende. Me dice, Aaron Montes, si usted quiere salvar su alma, obedezca esta enseñanza, obedezca el evangelio. Y Dios se ha mantenido firme. ¿Quién tiene que cumplir la otra parte? Yo. Yo soy el que tengo que cumplir la otra parte. Por eso la Biblia dice, al que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Miren, mis hermanos y mis hermanas, el cristianismo es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Ustedes sabían que habían esas dos modalidades en el atletismo, fondo y velocidad. Entonces, por ejemplo, en fondo, pues en velocidad, en 100 metros planos, pues ahí está el señor, el hijo del viento, como él mismo como lo denominan, Usain Bolt, porque es que el tipo en 8 segundos te hace 100 metros. Sí, técnicamente, ese más se esfuerza un poquitico más y hace cuarto de milla en 12 segundos, y si hace cuarto de milla en 12 segundos, esa es la velocidad de un Jetta, de un Jetta biturbo. Pero ¿por qué no ponen a ese man en una maratón? Porque es que, exactamente, porque es que una cosa son 100 metros a 21 kilómetros. Ahí me dice, no, 100 metros por 21. Por 21, sí, por 21. Entonces, es muy importante. Nuestro compromiso en mi pacto con Dios es perseverar hasta el final. ¿Hasta cuál final? 1 de 2. ¿Al final de mis días? ¿O al final, si la venida del Señor me toma estando vivo? No se trata de qué tan a la carrera, qué tanta velocidad salí cuando empecé el cristianismo. Es hacerlo todos los días, todos los días. Por eso, ¿cuál es la señal del pacto? Del nuevo pacto. La cruz. La cruz. Muy bien, la cruz. ¿Y cada cuándo hay que tomarla? Diario. Todos los días. Diario. Todos los días. ¿Y la cruz es un símbolo de qué? De muerte. O sea que, en buen paisa, estemos dispuestos a morir a nosotros mismos todos los días. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque como en la lectura que hice hace un rato, esto es de diario. Porque a veces creemos que estamos muy firmes en unas cosas y si no la embarramos por el mismo lado, la embarramos por la enseguida. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante. Dios nos invita a entrar en pacto con Él. Él pondrá sus leyes en nuestros corazones y las escribirá en nuestra mente. Esa es la gran diferencia. Aquí ninguno entró en el pacto de Dios por tradición. Ninguno de nosotros entra en pacto de Dios porque, bueno, che, que te dijera, tuve la fortuna de nacer en Argentina. Soy grande, ¿no? O sea, yo me imagino que eran los judíos. Y yo es que no, yo tuve la fortuna de nacer judío, papá. Perdí usted que nació por allá, que usted es gentil, como diría el fariseo, usted que es por allá un pecador. Pero yo soy judío, yo ya estoy hecho, ya no me salvé. ¿Y por qué te salvas? Porque yo soy del pueblo de Dios, seguro. A mí me encanta, o sea, me encanta. A veces nosotros dejamos pasar unos detalles tan chéveres cuando leemos el Antiguo Testamento especialmente, porque es que en el texto de Jeremías dice, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, como que les está diciendo,
venga, ustedes el pueblo de Dios, no son. El pueblo del pacto, ustedes lo invalidaron. Y ojo, que cuando una parte invalida el pacto, ¿qué pasa con eso? No hay nada, ¿sí? Entonces, como Dios coloca sus leyes en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón, ¿esto qué implicación tiene para mí hoy? La transformación de mi vida. Esa es la implicación que tiene que Dios coloca sus leyes en mi mente y las escribe en mi corazón. La transformación. Mi transformación. Y hoy estoy siendo muy egoísta. Muy, pero muy egoísta. Porque no quise colocar la enseñanza de esta mañana, el pacto de Dios o el pacto con Dios, sino mi pacto con Dios. Porque esto es individual. Yo tengo que velar por mi transformación. A ninguno de nosotros, de los que estamos acá en esta sala, de los que están conectados, a ninguno, escúchenme muy bien, a ninguno nos han mandado a velar por la transformación del hermano, por la transformación de la hermana. Usted y yo, cada uno de nosotros, preocupémonos por nuestra propia transformación. Si yo invalido mi pacto con Dios, por más que yo les caiga bien a ustedes, ninguna de ustedes va a poder hacer absolutamente nada por mí. El único que lo hizo fue Jesucristo. Y por eso me invita a que yo entre en pacto con Él. Entonces, eso implica la transformación de nuestra vida y dejar vivir a Dios dentro de mí. Eso es lo que nosotros necesitamos. A ver, el pueblo de Israel se jactaba diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. Y lo repetían como pericos, como loritas mojadas, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Y 21 siglos después de historia, conozco mucha gente que se la pasa diciendo, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia del Señor, nosotros somos la iglesia. ¿Y es en serio? ¿Es de verdad? Mire, les decía ahorita de la naturaleza distintiva de la iglesia. Yo no sé dónde dice la Biblia que el letrero de los edificios de la iglesia de Cristo tienen que decir, aquí se reúne la iglesia de Cristo, Romanos 16:16, fondo blanco, letras azules. Porque todas las que conozco en Latinoamérica que tienen letrero, es así. O sea, eso como que lo estipularon, eso si no se coloca así, no son la iglesia. Muchas veces nosotros, hermanos, decimos, nos llenamos la boca diciendo, es que nosotros somos la iglesia del Señor. Yo pertenezco a la iglesia del Señor y nos sentimos orgullosos de pertenecer a la iglesia del Señor. No te pregunto, en este momento, si en este preciso instante los cielos se abren y escuchamos la trompeta de Dios, que eso significa final, no va más. ¿Estás 100% seguro de que estás dentro del pacto con Dios? ¿O será que tal vez nosotros estamos como el pueblo de Israel viviendo bajo una falacia mental de nosotros somos el pueblo de Dios, pero no vivimos como el pueblo de Dios, pero somos el pueblo de Dios? Nosotros somos la iglesia del Señor, pero no vivimos como la iglesia del Señor. ¿Qué diferencia hay en eso, Claudia? Ayúdanos a entender qué diferencia puede haber entre ese pueblo de Israel que dijo que era el pueblo, pero no vivía de acuerdo al pacto, y la iglesia que dice que es iglesia, pero no vive de acuerdo al pacto. No hay diferencia. Es decir, que lo que Jeremías le dijo al pueblo de Israel, que le dijo al pueblo judío, en el capítulo 33, que Dios dijo, ustedes invalidaron mi pacto, también Dios nos puede estar diciendo a nosotros, ustedes invalidaron mi pacto, con un agravante para nosotros.
que no va a haber otro pacto. Después de este pacto de la sangre de Jesucristo, no va a haber. Hebreos mismo dice, el autor de Hebreos dice, que Jesús va a volver, pero ya no en relación con el pecado. ¿Cómo así? O sea, ya no va a haber otro sacrificio, ya no va a haber otra muerte de Jesús, ya no va a haber otro derramamiento de sangre por nuestros pecados. Ya, el que hubo, ya no hay más. Esto es lo que nosotros tenemos. Pero créanme, familia de Dios, que nosotros tenemos mucho más que lo que tuvieron los israelitas. Nosotros tenemos mucho más. ¿Por qué? Porque la salvación de nosotros es una salvación completa. La de ellos era una salvación de... La de ellos es la salvación que nosotros quisiéramos tener. Hago algo indebido. Llevo la vaquita para que la mate. Llevo la ovejita para que la mate. ¿Sí? Pero es que así no funciona. El pecar en nuestras vidas, el invalidar el pacto, tiene que hacer un accidente, pero un accidente, y eso es un accidente grave. Ahora, hermanos, ahora, hermanas, es que es real que uno todos los días vive accidentado. No, ¿verdad? Uno todos los días no se cae. Uno todos los días no se quiebra una mano. Uno todos los días no se choca. Yo todos los días no le dañé el pelo a una señora. ¿O sí? Y si eso pasa es un accidente. Pero imagínate donde, ay no, todo el que habla ahora y sale y dice, no, es que me dañó el pelo. No. ¿Por qué entonces creemos que en la vida espiritual esto sí tenemos vía libre para mantenernos accidentados? No. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pregúntate hoy, ¿qué estás haciendo con tu pacto con Dios? Hay unas palabras muy hermosas que me fascinan de uno de mis libros favoritos. Les dije que tenía 39 libros favoritos en el Antiguo Testamento, entonces ya no me pueden decir que por qué. Y es el libro de Josué, pero me fascina Josué. Pero cuando Josué está terminando su vida, ese Josué que de joven dijo, fue espía, estuvo entre los dos espías, y cuando 10 llegaron ahí, lloraron, no, Dios nos trajo aquí para matar. Josué, uno de los más jóvenes, llega y dice, venga, en la chilladera, a ver que si Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos va a llevar y esa gente de nosotros arranquemos, pues. ¿Sí? Ese mismo Josué que fue el reemplazo de Moisés. Ese Josué, finalizando sus días, dice en capítulo 24, versículo 15 al final, yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué les está diciendo al principio del versículo, les está diciendo, miren muy bien a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estaban en Egipto, o si a los dioses de los amorreos, los cananeos, los jebuseos en la tierra en la cual habitáis, o si queréis servir a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, hermanos, hoy, hermanas, nosotros tenemos que tomar esa misma decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿Vamos a seguir viviendo en el catolicismo de nuestros abuelos, los que tienen esas raíces católicas, o esas raíces de alguna secta cristiana, denominada cristiana, o en el ascetismo o en el ateísmo? ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que quieren? Yo no voy a decir como Josué, yo y mi casa. Yo les dije, está siendo muy egoísta. Pero yo, hoy, vuelvo y elijo seguir al Señor. Yo te invito hoy a renovar tu pacto con Dios.
Pero renovar el pacto con Dios no es salir aquí haciendo un acto de constricción, desconectarme de esta sala de reunión virtual, haciendo un acto de constricción y diciendo, por mi culpa, ay, sí, sí, sí. No. No pacten conmigo porque no hay nada que hacer. Renueven su pacto con el Señor. Hoy es el día para decir, Señor, perdóname por todas las veces que te he sido infiel. Y como dice el profeta Oseas, aunque tú has sido un esposo fiel, yo he sido una esposa infiel. Pero ya es el tiempo, hermanos, de que dejemos de ver esto tan global. Porque en esta globalización que hemos hecho con la cristiandad, que hemos hecho entre la hermandad, entonces, claro, Señor, perdónanos porque hemos sido una iglesia infiel. ¿Hemos sido una iglesia infiel? ¿O yo he sido una iglesia infiel? Soy yo. Esto es personal. ¿Sí? Recuerde, no se preocupe por la transformación de los demás. Preocúpese por la suya. Porque cuando usted está preocupado y enfocado por su transformación, su ejemplo nos va a animar a los demás. Pero cuando usted está preocupado por mi transformación sentado desde él, yo sé por qué hace eso. Y usted es cristiano y hace eso. Y usted predica y dice eso. ¿Y la suya dónde está? Así estaba el pueblo de Israel, así es exactamente. Ah, no, es que los cananeos, los filisteos, idólatras. Yo les puedo mostrar a ustedes en la Biblia cómo el pueblo de Israel se volvió idólatra. Y así como ellos, nosotros. Entonces, yo te invito a que renueves ese pacto con Dios. Basta de ese cristianismo superficial. Ustedes saben de dónde viene la palabra sinceridad. ¿De dónde tiene su origen etimológico? Sincera. Los romanos y los griegos, cuando hacían sus bacanales, sus festines, tenían una particularidad. O ellos se pintaban la cara o se ponían un antifaz. ¿Saben por qué? Porque lo que hacían era, o sea, las cosas que ellos hacían no era como tan chévere de decir, uy, es que fulanito hizo tal cosa. Sí, o sea, como para que todo el mundo viera que uno lo estaba haciendo. Entonces ahí fue donde ellos empezaron a colocar eso. De ahí viene la palabra sinceridad. Sincera, con la cara lavada, a cara descubierta. Háblame a cara descubierta. Entonces, hoy nos toca a nosotros tomar esa decisión a cara descubierta y dejar de vivir esa vida tan superficial, ese cristianismo tan light que hemos vivido. Volvamos al pacto con Dios. Pues hoy, gracias a la misericordia de Dios, hoy es el día de salvación para nosotros. Si hasta el día de hoy no hemos vivido, no nos hemos encaminado realmente a hacer lo que el Señor quiere que seamos, hoy es el día de salvación. Hoy estamos aquí. Hoy escuchamos este mensaje. Hoy Dios nos habló. La decisión la va a tomar cada uno de nosotros. Hermanos, por la atención, muchísimas gracias.